El ser humano es tan prepotente que piensa que logramos acabar con la Tierra. No, basta que la Tierra haga ¡brum! Para que pudiera acabar con todos los seres humanos y con toda manifestación de vida. Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, hoy muy feliz de una nueva entrega de este apasionante tema acerca de la noósfera. ¿A qué les ha parecido apasionante? Déjenme saber aquí sus comentarios, qué ha aportado eso en ustedes. Al principio, probablemente en la primera entrega, dijeron como, oh por Dios, ¿qué es este término tan raro? Y más cuando adicionalmente no solamente hablamos de noósfera, sino de biosfera y bueno, de un montón de términos. Pero ¿qué pasa cuando ahora reconoces que es prácticamente el diario vivir y que eso es en lo que has vivido toda la vida, sino que simplemente ahora le ponemos un nombre para que obviamente sea mucho más comprensible? Vamos hoy a reconocer la parte del medio ambiente. Y vamos hoy a hablar de algo que puede sonar un poco extraño y es el medio ambiente galáctico. Probablemente estés pensando, bueno, yo reconozco que el medio ambiente tiene que ver con la Tierra, ¿no? Entonces, el medio ambiente, pues si llueve, si hace sol, también a veces el ambiente circundante, digo como, es que el ambiente en la oficina es como pesado, es que el ambiente de este lugar, es que el ambiente de mi casa, y estamos como relacionados con ese ambiente, pero ¿qué se te cruza por la cabeza? Coméntanos aquí debajo. ¿Qué se te cruza por la cabeza cuando decimos medio ambiente galáctico? Mientras escribes qué se pasa por tu cabeza, voy a contarte que el medio ambiente galáctico, ya al final de la charla pues vas a comprender qué es ese medio ambiente galáctico, porque vamos a estar desarrollando el tema y hablándolo durante estos minutos que vamos a estar juntos. Bien, básicamente ese medio ambiente galáctico ejerce una influencia poderosísima sobre la Tierra y sobre todo el sistema solar, sobre absolutamente todos los planetas que conforman el sistema solar y obviamente influye en el medio ambiente de la Tierra. Cuando el cosmos se mueve, cuando el universo, cuando la galaxia se mueve, esto afecta el clima de la Tierra. Yo me acuerdo que, bueno, yo soy de una ciudad que se llama Pereira y su clima es cálido y bastante húmedo. Y cuando yo me vine a vivir a Bogotá, que pues yo me considero ya prácticamente bogotana, pues mis papás además son bogotanos, yo nací en Pereira porque mi papá se fue a hacer el rural allá, le gustó, vino por mi mamá, se casó y tuvieron a todas sus hijas allá. Pero pues yo fui la que menos viví en Pereira, a mis 9 añitos yo me vine para Bogotá. Y me acuerdo que cuando yo me vine para Bogotá, Bogotá era helado, o sea, el clima, la temperatura más alta de Bogotá eran más o menos unos 12 grados centígrados, lo que puede ser ahora una de las más bajitas. Entonces yo me acuerdo que yo salía al colegio y había neblina y nosotros usábamos guantes. Cuando llegamos a Bogotá, yo me acuerdo que eso usábamos bufanda, mi mamá me mandó a hacer una ropa, eran unos enterizos como en paño, o sea, esto era súper caliente y buzos y cosas. Bueno, ustedes hoy me ven y tengo un chalcito, tengo un pollito de busito porque hoy más o menos está haciendo un poquito de frío en Bogotá. Pero cuando hace sol, perfectamente uno se puede poner manguita corta y sin saco y está todo bien. Eso en la época en que yo llegué hace casi 50 años a Bogotá, eso era impensable. Nadie en Bogotá se ponía camisetica de manga corta. Si ibas a ir a Melgar o si ibas a ir a Cartagena o si ibas a ir a algo de clima caliente, obviamente lo tenías en tu closet por si ibas a pasear. Pero eso en Bogotá como tal no se veía, eso era imposible de verse. ¿Y qué pasa con el calentamiento global? Que vemos como dos fenómenos. Uno, que al el sol entrar más directamente a la Tierra, ya voy a explicar por qué sucede eso, pues entonces los nevados, sobre todo los polos nortes y los polos sur, dependiendo de cómo le llegue el ángulo a la Tierra, pues sobre todo el polo norte, empieza a derretirse la nieve, porque como que la capa, el plasma, ya les voy a explicar exactamente qué es lo que está pasando y no es por culpa del humano, no, eso ya lo hablamos, pero lo voy a volver a recalcar hoy. Entonces los rayos solares entran más directamente, no hay como ese filtro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay como
una doble cuestión, porque a veces decimos como, cuando hay frío, hay mucho frío. Ayer yo le comentaba a una amiga que hablábamos y de hecho le escribí y le decía como, óyeme, es que a mí se me bajó la tensión, estoy como tiritando del frío, o no sé, porque yo salgo y no está lloviendo, salgo a la ventana y no está lloviendo, pero tengo mucho frío. Tú tienes igual, tenemos un chat de amigas y todas decían como, no, sí, está haciendo mucho frío, tanto así que yo me acabo de meter entre las cobijas y eran como las 11 de la mañana. Y decíamos como, uy, ¿por qué? Como que los climas se están yendo a extremos, como que cuando hay frío hay mucho frío y cuando hay calor esto también se forma un bochorno terrible. Entonces decimos como, ¿y entonces a qué se debe el calentamiento global? ¿A que todo se va a calentar mucho? Sí y no. ¿Por qué? Porque el sol está entrando mucho más directamente, entonces las temperaturas se han subido. Si antes Bogotá permanecía en un clima de 0 a 12, pues hoy está más o menos entre 6 y 22. En la época en que yo llegué a Bogotá, tener un clima de 22 grados centígrados, esto era impensable. O sea, se ha calentado la tierra. Y eso quiere decir que los nevados, la nieve, los glaciares se empiezan a derretir. Entonces los lugares donde eran tan fríos, pues empiezan a no ser tan fríos. Sin embargo, el hecho de que se derrita la nieve, pues hay lugares, los que están mucho más cercanos a esos polos, se enfrían muchísimo. Entonces a veces tenemos fríos extremos porque antes no teníamos contacto con esa nieve y esa nieve se está como derritiendo, se está viniendo, entonces hay como más contacto con la nieve, entonces hay momentos donde el frío es muy grande, pero también al entrar mucho más directo el sol, la temperatura de la tierra está subiendo. ¿Eso qué hace? Que se afecte todo. Se afecta la vegetación, se afectan las costumbres del ser humano, se afectan un montón de cosas. Si antes en Bogotá teníamos que andar con bufandas, con gorros, con guantes, con todo, el hecho de que ahora la gente ande un poco mucho más liviana, más fresca, pues como si estuviera en Cali, pues eso cambia las costumbres, definitivamente, porque no es lo mismo la costumbre, la manera de actuar, la manera de comportarse de una persona que vive mucho más libre de ropa a una que vive uno mucho más consumida o más tapada, ¿ok? Entonces eso cambia el comportamiento, cambia el carácter, hace que muchas cosas se cambien. Ahora, veámoslo en las especies. Yo no sé si a ti te ha pasado, bueno, si tú vives en un país de estaciones, pues te das cuenta que hay frutas que salen en invierno, por ejemplo en España, en invierno hay unas mandarinas y hay unas naranjas exquisitas, pero en verano hay unas cerezas deliciosas, unas fresas exquisitas que no hay en invierno. Entonces, como que hay estaciones y hay diferentes tipos de fruta en cada estación. Aquí en Colombia, afortunadamente, tenemos como, yo no sé, yo ya perdí la cuenta, como 40, 50 tipos de frutas que en otras partes dicen, ¿qué? ¿Eso existe? ¿Qué es eso del lulo? ¿Qué es eso maracuyá? Bueno, ahorita con la globalización y con la exportación y con todo eso ya se conoce mucho más, pero hace un tiempo conseguir un mango, conseguir un aguacate, conseguir un lulo, un maracuyá en otro país, eso era como, ¿what? ¿Qué es eso? Porque es como, son climas que generan una vida diferente. Entonces, si el clima en el planeta empieza a cambiar, pues las especies también empiezan a cambiar. Entonces, probablemente puedan surgir frutas que no conocemos, puede que, no sé, yo me acuerdo que yo cuando chiquita, en mi época, pues por lo menos no se conocía, no sé si era que no se había explotado o era que no había surgido todavía, que si el azaí, que si la gulupa, que si un montón de cosas que hoy en día son como supernaturales. Entonces es probable que estas cosas que antes no se consumían aquí, ahora se consuman en otros países, que empiecen a surgir nuevas especies y que también haya especies que empiecen a desaparecer. Así como también en la era de hielo, cuando se empezaron a descongelar los glaciales, pues los mamuts, luego los dinosaurios, un montón de animales que existían en esa época ya no existen. ¿Por qué? Porque cambió el clima,
pues es muy probable que nosotros también estemos en una mutación porque el clima está cambiando. ¿Y por qué cambia el clima de la Tierra y de todos los planetas del sistema solar? Porque la galaxia también está cambiando su medio ambiente. Ahí es donde nos damos cuenta que absolutamente todo está interconectado y lo que yo quiero que sepas es que todo es normal y todo es natural. Les decía en alguna de estas charlas cómo el ser humano ha sido tan prepotente de pensar que logra acabar con el medio ambiente de la Tierra, que tenemos que ser súper ecologistas porque la Tierra necesita de nosotros. Falso, tenemos que ser ecologistas porque nosotros necesitamos de la Tierra. Recuerden que ya les he dicho, y si ustedes no han visto las entregas anteriores, vayan, corran a verlas. Acuérdate registrarte en el canal de YouTube y darle clic a la campanita para que cada vez que montamos un contenido nuevo te avise. Entonces les decía en otra entrega anterior cómo el ser humano es tan prepotente que piensa que logramos acabar con la Tierra. No, la Tierra se autogenera, se autogestiona, se regenera a sí misma. Basta que la Tierra haga ¡brum! Para que pudiera acabar con todos los seres humanos y con toda manifestación de vida. Recordemos que el ser humano es una capa nueva en la Tierra. Nosotros no somos terrícolas desde hace millones de años, no. La Tierra empezó a formarse por capas como una cebollita y nosotros somos una capa más de la Tierra. Y obviamente que nuestro comportamiento sí influye, claro, claro que sí, porque estamos todos interconectados. No es que, bueno, hagamos lo que se nos dé la gana, que la Tierra es autosuficiente y la Tierra verá qué hace. No, claro que nosotros tenemos que conservar. ¿Por qué? Porque si nosotros no conservamos nuestros recursos, pues probablemente seamos la especie que desaparece. Y es importante evolucionar, mutar. Ahora, si quieres desaparecer como los dinosaurios, pues también estaríamos propensos a esos, porque no, y a lo mejor le haríamos un beneficio gigante a la Tierra. De hecho, nos estamos dando cuenta con el confinamiento que pues las aguas se están limpiando, que los animales están pudiendo andar por las calles, que la atmósfera se limpió en menos de 8 días. O sea, el confinamiento no llevaba 8 días cuando ya se podía respirar aire puro en todas partes y el agua de Venecia, que es tan contaminada, se empezó a ver transparente y empezó a ver peces en las orillas de todas las ciudades, de todos los puertos, pero eso no quiere decir que nosotros acabemos con el planeta. Lo que pasa es que nuestro comportamiento hace que el planeta evolucione de una u otra manera. Entonces, qué delicia que evolucionemos ecológicamente y desde el amor y no desde la depredación. Pero eso no quiere decir que seamos tan poderosos que podamos acabar con la Tierra. Eso nunca va a pasar, ¿ok? Dejemos de ser prepotentes, que eso nunca en la vida va a pasar. Entonces, no es que como el ser humano se ha inventado una cantidad de aerosoles y de cosas, entonces está acabando con la capa de ozono, entonces eso hace que el sol... No, o sea, puede que sí influya, pero eso es un 0.00001% de lo que realmente está pasando. Lo que quiero que sepamos es que la Tierra en este momento está pasando por una zona altamente magnetizada. Y no es la primera vez que sucede. Recuerden que la vida es cíclica, ¿ok? Esto también ya se los he hablado en muchas otras charlas, pero les hago un pequeño resumen. Los ciclos siempre se repiten. ¿Cuál es la ventaja de los ciclos? Que nos encuentran en un estado de evolución superior al ciclo anterior. ¿Para qué? Para que no vivamos exactamente lo mismo, para que podamos evolucionar y vivir ese nuevo ciclo de una manera diferente a como la vivimos hace no sé cuántos años, pueden ser decenas, centenas o millones de años, ¿ok? Entonces, la Tierra ya había pasado en otros momentos por estos campos altamente magnetizados. ¿Qué pasa cuando pasa por esos altos campos, por esos campos altamente magnetizados? Pues que empiezan a variar los niveles de CO2 en la Tierra, por ejemplo, el pH empieza a cambiar y eso es un ciclo totalmente natural. ¿Eso qué hace? ¿Eso qué produce? Que las especies cambien, que los comportamientos cambien, pero no nos echemos la culpa. No digamos, uy, sí, es que es culpa del humano que por los aerosoles está no sé qué, porque es que las ondas magnéticas no sé cuánto. No, estamos creando una nueva capa de la Tierra. ¿Ok? Nosotros somos hasta este momento la última capa de la Tierra. Recordemos, la Tierra empezó siendo una esfera incandescente.
y empezó a crear capas y capas y capas y empezó a surgir la vida de minerales, de vegetales, de animales, luego el ser humano. Ahora, ¿qué nueva capa estamos formando? La capa de las telecomunicaciones, las ondas donde nos podemos comunicar sin necesidad de cables, sin necesidad de nada. Ya estamos creando esa nueva capa en la Tierra. Y obviamente que el ser humano es artífice de crearlo, que ir a crear esa nueva inteligencia artificial que llegará un momento en que se apoderará de la Tierra y será una nueva evolución y será una nueva capa de la Tierra, la inteligencia artificial. Sí, en este momento se dice que el 30% de la Tierra está robotizada y se cree que al 2022 el 50% de la Tierra estará robotizada. ¿Cuándo estaremos viviendo en plena inteligencia artificial? Yo creo que dentro de muy poco. Si al 22, si ahorita estamos al 30, al 22 estamos al 50, es muy probable que cuando lleguemos al 2030, yo no sé si el 100% esté robotizado o de seres humanos que cada vez más poco, pero todas estas cosas que vemos donde se destruyen ciertas especies, como lo vimos ya en el Arca de Noé, en el diluvio universal, donde hay pueblos enteros que desaparecen, desapareció la Atlántida, desapareció Lemuria, todo esto desapareció. Pues es porque así tiene que ser, no le echemos la culpa a nadie, es parte de la evolución de la Tierra, porque la Tierra está creando nuevas capas, está creando evolución. ¿Qué es importante? Reconocer quién eres, reconocer que todo es perfecto, reconocer que tú también eres artífice, parte protagónica de esa evolución y que o eres de los que perece por el miedo o eres de los que comprende tu ser divino, tu capacidad de crear y te quedas haciendo esa transformación en la evolución. Tú eliges si eres víctima o eres actor. Tú eliges siempre. Pero lo que no podemos desconocer es que el medio ambiente galáctico influye sí o sí en el medio ambiente de la Tierra y en el medio ambiente de absolutamente todo el sistema solar en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Entonces todos los planetas, Marte, Júpiter, Plutón, Urano, Neptuno, bueno, todos ellos están en este momento también siendo protagónicos de este cambio del medio ambiente galáctico. Entonces, estos cambios se producen no solamente a nivel climático. Tal vez el nivel climático es lo que más fuerte sentimos o vemos, sino también se produce a nivel de comportamiento. Esa evolución se ve en nosotros también, en nivel de evolución de nuestra conexión, y de eso vamos a hablar un poquitico más adelante, pero por el momento sintonicémonos en la magnetosfera. ¿Qué es la magnetosfera? El campo magnético de la Tierra, ¿ok? Como está pasando la Tierra en este momento por una zona altamente magnetizada, el campo magnético de la Tierra se está debilitando. Entonces eso se hace de cuenta como un plasma, ¿ok? O como una capa. Al debilitarse, el Sol, porque estamos en una galaxia solar, o sea, rodamos alrededor del Sol, el Sol está en el centro y nos movemos alrededor del Sol, o sea, nos movemos por el Sol. El Sol es quien le genera vida a esta Tierra. Gracias al Sol crecen las plantas, gracias al Sol tenemos vitamina D en nuestro cuerpo, gracias al Sol hay luz en el día, gracias al Sol, o sea, el Sol es el astro que rige nuestro planeta. Entonces, si ese plasma, si esa magnetosfera se va debilitando, el Sol entra con mucha más fuerza. Y vamos a ver adicionalmente qué le está pasando al Sol, ¿ok? Entonces, todo se está juntando. Por eso estamos en una etapa tan importante. Estamos en una etapa de un cambio totalmente de ciclo. Este cambio de la magnetosfera, que es el campo magnético de la Tierra, empezó a generar cambios. ¿Y cuándo empezó a pasar esto? Empezó a pasar sobre 1998. ¿Dónde se generó la convergencia armónica? Muchos de ustedes me han oído hablar de esta fecha, porque esta fecha hizo que empezaran a nacer niños, humanos, niños en esta tierra, en esta raza humana, con características diferentes, con un ADN más evolucionado, con dones y talentos desarrollados, no porque nosotros no lo tengamos, sino que
nosotros por las condiciones del medio ambiente en el que nacimos, porque fuera más frío, porque fuera más caliente o porque el medio ambiente de la galaxia así lo decía, nacimos con todos sus talentos y con todas sus cosas, pero dormidas. Los niños ahora que están naciendo con esos talentos despiertos, con esos dones despiertos. ¿Por qué? Porque están teniendo nueva información en su ADN, información diferente, información que nosotros como adultos también podemos activar. Y ahí es donde la frecuencia de IRB viene a este planeta. La frecuencia de IRB viene a este planeta para que nosotros los adultos podamos activar en nuestro ADN la información dormida por eones, ¿ok? De ahí la importancia de que nos sintonicemos en esta frecuencia, más allá de los conceptos mentales de riqueza, de salud, de poder creador, de todo esto que sí, obviamente los tenemos, pero no se dan desde la mente, se da desde activarlos internamente en nuestro ADN. Cuando nosotros los activamos, pues reconocemos realmente quiénes somos y podemos crear una nueva tierra, podemos generar un ambiente, un medio ambiente, sin desconocer el medio ambiente de la galaxia, pero un medio ambiente mucho más armónico, amable para estos nuevos niños que empezaron a nacer justo a partir del 98, cuando este campo magnético empieza a debilitarse y gracias a el sol como empieza a entrar diferente, empiezan a crearse nuevas especies de vida, tanto a nivel plantas, a nivel minerales, empiezan a nacer minerales que antes no habíamos visto, antes conocíamos, no sé, 10, después conocíamos 1000. Cuando leemos el libro de los cuarzos o el libro de los cristales, pues vemos cientos de razas, por llamarlo así, de clases de cristales. Pero hoy en día están surgiendo de la Tierra unos cristales divinos, unos colores, unas cosas que decimos como, wow, ¿esto de dónde salió? Pues porque la Tierra está creando nuevas cosas y desde su interior dice, ok, esto ya está apto para salir porque tenemos información de creación, información de origen para que esta nueva raza, este nuevo humano que empieza a poblar esta nueva Tierra pueda tener esta información que está guardada en la Tierra. Y así como en la Tierra hay información guardada en los cristales, nosotros en nuestro ADN tenemos esa misma información guardada, información que las ballenas y los delfines también tienen en sus registros akáshicos y cada vez que salen con sus grandes cantos, lo que hacen es estimular el poder de conexión con nuestro ADN para que esa información también empiece a salir. Entonces, como ven, la naturaleza toda en plena está dedicada a que el cambio se dé. IRB entra a este planeta a través de un lugar maravilloso que conocimos en uno de los viajes de pioneros del cambio en el Blue Hole en Egipto y nos dimos cuenta que por ahí surge esta frecuencia y es una frecuencia absolutamente amorosa, es una frecuencia de compasión total, es una frecuencia muy conectada con el agua que es a la par el origen de este planeta, porque a medida que el agua se fue secando fue que empezó a surgir la tierra, empezaron a surgir civilizaciones, pero a la vez el agua también hundió otras civilizaciones, entonces unas surgen, otras se hunden. Es el ciclo natural de la tierra, es el ciclo natural de la vida, igual que tu corazón hace sístole y diástole y entra en una expansión y en una comprensión, la vida y una compresión, perdón, la vida misma también es esa fusión, fisión, fusión, fisión. Entonces, esto que estamos pasando es un ciclo netamente natural, no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué angustiarnos, es un cambio de ciclo. ¡Qué felicidad! Da gracias a que estás siendo protagonista de este cambio de ciclo y te están dando la oportunidad de ser una semilla divina y poderosa para la nueva humanidad y para la nueva Tierra. Entonces, la Tierra es simplemente un elemento más de esta gran completitud, ¿ok? Entonces, si la Tierra está pasando por esta zona altamente magnetizada, al mismo tiempo el Sol cada 11 años maximiza su actividad. Y estamos en este momento cumpliendo esos 11 años por los que el Sol empieza a maximizar su actividad. Entonces, imagínense ustedes, el Sol maximizando su actividad, la Tierra pasando por una zona altamente magnética que debilita su magnetosfera, los rayos del Sol están entrando con toda en la Tierra.
¿ok? Entonces, ¿esto es para paniquearnos? No, es simplemente para... Recuerden que la sabiduría o el conocimiento te da poder. Cuando tú sabes que ahí hay un hueco, pues no te caes por el hueco. Pero si tú vas con los ojos vendados, pues te caíste, a lo mejor te partiste una pierna y bueno, vive las consecuencias de la ignorancia, ¿ok? Entonces, ¿por qué te doy todas estas charlas? Que al principio pueden sonar como, ay, qué horror, ¿quién viene a hablar de física? Qué pereza, yo ya salí del colegio, yo no quiero de eso. No, te trato de hacerlo lo más molido y lo más con plastilina que pueda para que lo comprendas, porque estar en la comunidad de IRB es una bendición muy grande. Esta información no la ves en todas partes. Existe, claro que sí, hay científicos que ya están hablando de esto. Claro, esto no es una canalización mía, no, es que me llega la información para compartirla con ustedes. Hay en este momento montones de científicos que ya están hablando de esto. Esto que yo estoy hablando, ustedes lo pueden profundizar en un montón de libros y en otro montón de cosas. Pero no siempre llega a ti. El hecho de que estés en la comunidad de IRB está llegando para ti. Qué rico quitarte ese velo de ignorancia para que no te caigas en el hueco y no mueras chamuscado, sino que digas, ok, ¿qué tengo que hacer y cómo pongo a favor esto que está sucediendo, que es normal, que es netamente natural y que simplemente es un cambio de ciclo? Entonces, o soy la víctima del cambio de ciclo y me quedo en el renegar, me quedo en el criticar, en el juzgar, en decir eso es una locura, o digo, ok, ya comprendo que hay una nueva información, me sintonizo con la nueva información y la pongo a mi favor. Entonces, si tú estás viendo esto, es porque por resonancia llegaste, sea porque perteneces a la comunidad de IRB o porque alguien te lo compartió o porque simplemente llegaste de causalidad y lo estás viendo y aquí te quedaste. Hay muchas personas que vienen a mí a decirme, no te había visto en la vida y de repente el celular se me prendió en Facebook y te oí hablando y me enganchaste y ahí me quedé. Y es gente que ahora es iniciada, es maestra, lleva conmigo ya un montón de años y el primer contacto que tuvo conmigo fue que se le abrió una ventana en Facebook y me vio. ¿Por qué? Porque la resonancia te une, somos un tejido humano y donde tienes que estar, estás. Entonces, escríbeme aquí, déjame en los comentarios, por favor, si tú estás dispuesto a ser un actor del cambio y estás dispuesto a vivir esta vida en conciencia plena del cambio que está presentando, o si vas a ser una víctima que vas a seguirte quejando del clima y del virus y del confinamiento y de las cosas. No, estás aquí para crear una nueva realidad y todo lo que está pasando es absolutamente acorde al cambio que la Tierra requiere. Porque no se mueve una hoja de un árbol sin que sea movida con un propósito divino y con un propósito superior para el bien mayor. Entonces, mantente sintonizado en la frecuencia de IRB, donde sientes amor, sientes alegría, compasión, presencia, todos los atributos maravillosos que te permiten estar conectados con una nueva información para que no te coja desprevenido. Si no te coge desprevenido, actúas desde la sabiduría y no desde la ignorancia. Bien, entonces, con el sol, jamás en la vida se sabe qué pueda pasar. No se sabe qué pueda pasar con el sol, porque el sol es una fusión nuclear permanente. ¿Qué te imaginas tú cuando yo te hablo de energía nuclear? A lo mejor unos de ustedes están pensando en bombas, están pensando en armas nucleares, están pensando en cosas que son capaces de destruir cualquier cosa. Entonces, cuando hablamos de energía nuclear, decimos como una cosa con mucha potencia que es capaz de, con un solo disparo, destruir civilizaciones enteras, ¿cierto? Bueno, pues imagínate que adentro de ti, tú eres un núcleo de algo, pero adentro de ti tú estás conformado por 70 trillones de células que a la vez son núcleos y tú adicionalmente tienes 4 comandos que son núcleos de creación de realidades. Esto es muy potente, o sea, cuando tú comprendes realmente la potencia de lo que eres, esto es divino. Pero como te digo, aquí te lo doy desmenuzado porque pues si tú quieres ir mucho más avanzado, entrarías ya en lo que es la escuela de IRB, donde el primer paso es iniciarte. A propósito, estamos a puertas de comenzar un nuevo seminario de iniciación online que lo puedes hacer estando en tu casa, estando donde quiera que estés, maravilloso.
Y es el inicio de la escuela si quieres profundizar mucho más en todo esto. O si simplemente quieres habitar este planeta de una manera consciente, de una manera diferente, también te recomiendo que te inicies, porque saber qué pasa con tus comandos nucleares y saber que tienes una capa 13 de ADN con la que eres capaz de orquestar una realidad cuántica es divino. Pero bueno, no nos vamos a desviar de tema. Estamos hablando del Sol. Entonces el Sol es una fusión nuclear permanente. Entonces el núcleo nunca está quieto. El núcleo es como el centro de la célula y todo está en movimiento. No existe nada en este universo que esté quieto. Todo se mueve. Entonces imagínense ustedes, cuando hay una fusión nuclear en constante movimiento y esto genera calor, este movimiento genera calor y genera un montón de cosas y genera luz y genera tanta luz que es capaz de iluminar todo esto. Imagínense este astro tan gigante que es capaz de iluminar la totalidad de este globo terráqueo. Nunca se sabe qué va a pasar con el Sol. El Sol está a millones de años luz. De hecho, el Sol que hoy nos está iluminando, el Sol que hoy nos está calentando, fue el Sol que pasó hace no sé cuántos miles de millones de años. O sea, nosotros estamos aquí dejándonos iluminar por un Sol viejo. No sabemos ni siquiera si el Sol que nos está iluminando hoy todavía esté vivo o en qué se haya transformado. Porque como el Sol que nos ilumina hoy fue lo que pasó hace no sé cuántos millones de años que apenas nos está llegando ahorita, pues cuando nosotros pasemos esos no sé cuántos miles millones de años, pues a lo mejor ese Sol ya sea otra cosa diferente, a lo mejor ya ni exista, quién sabe en qué se habrá transformado y en qué nos habremos transformado nosotros. Entonces este mensaje básicamente es para que no tengas miedo al cambio, es porque es inminente, el cambio es imposible de evitar, no lo puedes frenar, es una galaxia completa en movimiento, como para que pensemos que nosotros como seres humanos, un nucleito chiquitico dentro de la galaxia, seamos capaces de frenarlo, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es, no podemos, o sea, el plasma se ha debilitado en tanto que no puede atajar el plasma solar, que tenemos que saber que esta lluvia de información solar está entrando al planeta de manera muy fuerte. ¿Y esto qué está haciendo? Esto básicamente, para resumírtelo, está modificando los latidos de la Tierra. Me vas a decir, ¿la Tierra tiene corazón y late? La Tierra en sí misma es un corazón. La Tierra tiene latidos, así como tú. Tú tienes un corazón que late. Tu caja pélvica también late. Todo tu entramado electromagnético se mueve y late. Cuando las adicciones, la enfermedad se forma, es porque empieza a haber un desbalance entre el latido de tu corazón y el latido del ritmo de tu vida y el latido de la Tierra misma. Quieres ir a una velocidad diferente. Por ejemplo, cuando tienes problemas de tiroides, es porque el ritmo que estás teniendo va a un ritmo totalmente diferente al ritmo de la Tierra o al ritmo de la vida que decidiste generar o crear para ti. Cuando tus ritmos empiezan a cambiar y empiezan a desentonar, empiezan a crearse enfermedades. Por eso es tan importante entrar en coherencia el ritmo de tu corazón, el ritmo cardíaco, con el ritmo de tu cerebro y de tus 7 cerebros. Hablé en algún momento, hice una charla maravillosa de los 7 cerebros y de las 10 inteligencias, contando cómo el cerebro no solamente está aquí en esta cabezota, tenemos un cerebro en el intestino, un cerebro en la piel, en el oído, en el olfato, bueno, en fin, tenemos 7 cerebros. Y si esos 7 cerebros no entran en coherencia con el corazón, que es otro cerebro, ahí es donde todo entra en desarmonía y ahí es donde entra la pobreza y ahí es donde entra la enfermedad y ahí es donde entra el conflicto, la guerra y la desconexión con la Tierra. Por eso requerimos volver a conectarnos con la Tierra y volver a conectarnos con sus ciclos. Porque si no, estamos creando desarmonía y entonces si nosotros no estamos, nosotros podríamos, así como la Tierra se autorregenera, se autorreconstruye, nuestro organismo también tiene la suficiente inteligencia para autorregenerarse y autorreconstruirse. Entonces podríamos crear nuestro sistema inmune y nuestra coherencia, nuestro latido es tan inteligente que podríamos estar latiendo al mismo ritmo de esa Tierra. Entonces, el que el Sol esté más fuerte o menos fuerte no nos afectaría si nosotros realmente estamos en
coherencia con ese ritmo de la Tierra. Pero si nos desarmonizamos, ahí es donde viene el conflicto y ahí es donde viene que se acaben las especies y que nos hagamos nosotros y que empecemos como a segmentarnos y autoseleccionarnos y que los que estemos dispuestos a vivir en ese nivel de conciencia permanezcamos y los otros se vayan porque se está haciendo un barrido de lo que nos sirve. Esto es fuerte, ¿no? Esto puedes decir como, ¿cómo así que estamos haciendo un barrido de lo que nos sirve? Y no es que como no sirve, lo que no sirve que no estorba, que se vaya, no. Es que hay muchos seres que están diciendo, ya cumplí con mi papel en este planeta, ya no soy útil para la evolución, me voy. No porque no sirva de desechable, como no sirve que se vaya, sino porque ya cumplió con su papel. Porque una rosa nace para cumplir con su papel y se muere y nadie llora porque la rosa se marchitó. No, sabemos que van a nacer otro mil de rosas, pero el ser humano está en el apego de lo que sucedió, de lo que fue en el pasado, de que no podemos cambiar, de que esto no puede ser, esto no se puede transformar. De ahí la importancia en comprender que la muerte, por ejemplo, es una transformación, no es un final de algo. Tengo un taller maravilloso que es Tu Camino a la Iluminación, donde comprendes que la muerte es como ese cambio normal, ese ciclo por el que pasa la vida, que es absolutamente normal, y en este momento estamos pasando por un ciclo igual de cambio. Llámalo como quieras, muerte, transformación, lo que sea, pero pásalo sin miedo, pásalo desde tu gran poder creador. Entonces, en este momento, el latido de la Tierra está oscilando entre 7 y 45 ciclos por segundo. Eso es a lo que llamamos la resonancia Schumann. No me voy a detener aquí un montón a hablarte de la resonancia Schumann. Tengo un capítulo en mi libro, IRB Transforma el Miedo en Amor. Aquí te dejamos el enlace también para que si quieres, si no lo has leído, lo leas. Es maravilloso. IRB Transforma el Miedo en Amor, puedes encontrarlo también en nuestra página. Si tú te vas a www.jimenaducavalencia.com, en productos ahí encuentras el libro, ahí lo puedes descargar, lo puedes conseguir en Amazon también, en Kindle, en físico, te lo mandan, en este momento están mandando a todas partes, o sea que de cualquier manera lo puedes conseguir, lo puedes leer. Ahí hablo mucho más profundamente de lo que es la resonancia Schumann y qué va a pasar cuando la resonancia Schumann llegue a 13. Pero este no es el tema. Esto forma parte del ciclo y del cambio. Lo importante es que está habiendo una modificación. Y está habiendo una modificación en el latir de la Tierra. La resonancia Schumann está cambiando. ¿Ok? Entonces, esto hace que la magnetosfera se pueda fortalecer para evitar la muerte de muchas especies. ¿Ok? Entonces, si la magnetosfera se debilita o si la magnetosfera se fortalece, o pasa una cosa o pasa otra, porque todo efecto en la vida tiene una causa. Y nosotros podemos aportar a la sostenibilidad de que eso suceda. La resonancia Schumann, en este momento con el cambio, nosotros no podemos variar la resonancia Schumann. Eso sí o sí está pasando porque depende del medio ambiente de la galaxia y nosotros no podemos cambiar el medio ambiente de la galaxia. Somos un efecto del medio ambiente de la galaxia, porque es algo mucho más grande. ¿Cómo nosotros vamos a poder controlar el medio ambiente de la galaxia? Es imposible, ¿ok? Entonces tenemos que saber que eso es lo que está pasando. Entonces, al estar cambiando la resonancia Schumann, están cambiando los niveles de secreción de nuestra glándula pineal. ¿Dónde está nuestra glándula pineal? En el centro del cerebro. Si nosotros trazáramos una línea invisible de la parte superior de nuestras orejas y otra línea invisible desde el centro de nuestra frente, aquí justo en la parte de atrás, donde se cruzan esas dos líneas, ahí allá adentro está nuestra glándula pineal. Y nuestra glándula pineal es la encargada de segregar dos sustancias muy importantes, la melatonina y el DMT, la diptetaptromina, me trabé, el DMT. Entonces, la melatonina es básicamente un hipnótico. Cuando a ti te empieza a dar sueño, o sea, la melatonina surge con la oscuridad, ¿ok? Por eso tú para dormir cierras tus ojos, bajas el blackout,
dormir con luz es complicado, no es que no se pueda. Por eso es que si estamos durmiendo en un avión, nos ponemos como estas gafitas y procuramos que no entre tanta luz. ¿Por qué? Porque cuando cerramos nuestros ojos y entramos en oscuridad, la melatonina empieza a segregarse y la melatonina produce en nosotros un estado hipnótico, ¿ok? Por eso dormimos, gracias a la melatonina. Cuando la melatonina se deja de segregar, empieza el insomnio. Entonces venden pastillas de melatonina. No, la idea no es que consumas melatonina artificial, sino que consumas alimentos y aire puro y cosas suficientemente saludables para que tu glándula pineal no deje de segregar melatonina, para que puedas dormir bien, porque el ciclo del sueño es supremamente importante, ¿ok? Como este mundo loco y esta manipulación en la que nos han hecho creer, nos han dicho que dormir es perder tiempo, que entre menos duerma más productivo eres, entonces queremos dormir menos para producir más porque queremos más y queremos más billete y queremos más... Horrible, bueno, de eso vamos a hablar en nuestra próxima entrega porque ya se nos está aquí acortando el tiempo, no queremos que esto sea demasiado largo. Pues básicamente la idea es que tú aprendas a comer lo suficientemente saludable, a respirar un aire lo suficientemente saludable, a tomar un agua lo suficientemente pura para que tu glándula pineal segregue estas dos sustancias en una muy buena cantidad, en la cantidad apropiada. Sin embargo, el cambio de la resonancia Schumann está haciendo que los niveles de segregar estas dos sustancias cambien. Entonces recuerda, la melatonina activa ese estado hipnótico, o sea, la capacidad de dormir y la capacidad de estar como en un estado alfa, que entre más profundo es, pues bajas a teta, a delta, y en esos estados más profundos, si tú eres consciente de esos estados, logras crear cosas absolutamente potentes, sí, potentes. Entonces, la idea no es estar en estado beta, nos han enseñado a estar en estado beta, trabaje, y ese es el estado menos favorable para que tú crees cosas, porque estás conectado a tus 5 sentidos que te limitan totalmente a una realidad ilusoria, totalmente ilusoria. Cuando tú entras en estados profundos, hipnóticos y adicionalmente segregas DMT, el DMT es como un alucinógeno. Por eso la mayoría de drogas psicotrópicas tienen, por ejemplo, el LSD, pues está hecho básicamente a punta de DMT sintético, ¿ok? Para llevarte a estados alterados de conciencia. Lo que quiero decirte es que con estas dos sustancias, cuando tú produces a tu antojo el DMT y la melatonina, tú puedes llegar a estos estados de conciencia alterados, donde puedes encontrar soluciones y respuestas absolutamente a todo y entras en estados de canalización muy profundos y muy maravillosos, ¿ok? Entonces, estos estados de conciencia alterados los puedes lograr por ti mismo, por estados de meditación. Por ejemplo, en IRB tenemos una meditación divina, que es la meditación de la glándula pineal, que lo que hace es activar la glándula para que estas dos sustancias permanezcan segregadas. Ahora, si tú estás conectado al ritmo de la Tierra, pues la resonancia Schumann está haciendo que estos niveles de melatonina y de DMT se segreguen más en nuestras glándulas pineales. ¿Para quién? Para todo el mundo. Pero obviamente que si tú estás abierto a esta información, pues mucho más rápido y con mayor conciencia y sabiduría, sabes para qué lo utilizas. Al que le llega a un bajo nivel de conciencia, o sea, la resonancia Schumann está cambiando. Está produciendo nuevos niveles de melatonina y DMT. A todo el mundo, a todos, ¿ok? Pero le llega a alguien que está en un bajísimo nivel de conciencia y esto empieza a producirse y está en un bajo nivel de conciencia, ¿qué empieza a hacer? Empieza a ver visiones, empieza a generar escuchas de seres, voces, y empieza a ver demonios, empieza a ver... Entonces, ¿qué pasa? Le dicen, usted está loco, lo llevan donde el psiquiatra, lo dopan a punta de Prozac, a punta de lo que sea, de cualquiera de estas drogas, para idiotizarlo, para desconectarlo de esta realidad alterada de conciencia. Entonces, ¿qué requerimos? ¿Desconectarnos de la resonancia Schumann para que nuestra glándula pineal no se active? No.
requerimos elevar nuestro nivel de conciencia para que cuando nuestra glándula pineal se active, los niveles a los que llegamos y al campo donde nos conectamos es en un estado alto de nivel de conciencia, donde, por ejemplo, Einstein se conectaba. Yo no sé si tú has oído esta anécdota de Einstein es divina, y es que dicen que todas las respuestas a la relatividad, todo lo que Einstein encontró, lo encontró en estados alterados de conciencia. ¿Y él cómo hacía? Él conocía esto de la melatonina y del DMT y sabía que podía llegar a esos estados. Pero ¿qué pasa? Que si tú no llegas a esos estados desde la conciencia, pues tú los vives por allá, y cuando llegas nuevamente a un estado beta, el estado beta es imposible que reconozca el estado teta o el estado delta. El alfa te conecta entre estos dos estados, está en estado alfa, por eso es que la música de IRB está totalmente sintonizada en alfa para que tú puedas escuchar los mensajes de tu ADN. Entonces, Einstein, ¿qué hacía? Dicen que Einstein se acostaba en un sofá que tenía en la casa y tenía una bola metálica en la mano y ponía un orinal metálico, un pato, ¿no? Nosotros le llamamos aquí pato, que es de esos metálicos donde uno hace, cuando uno no se puede parar al baño porque está enfermo, ¿no? Eso no sé cómo se llama en otras partes, un orinal portátil, metálico. Entonces dicen que él se acostaba en su sofá con la bola en la mano y con el pato, con el orinal allá abajo. Entonces empezaba a quedarse dormido. Y con la pregunta, se quedaba con la pregunta que quería hallar la respuesta. Y cuando se empezaba a quedar dormido, pues obviamente la mano se aflojaba y la bola metálica caía. Y en ese momento él se despertaba y lograba quedar en ese estado alfa que lo conectaba en el estado teta al que había alcanzado a llegar, y en ese estado alfa se ponía a escribir las respuestas. Y me acuerdo mucho, yo amo a Einstein, y pues me acuerdo mucho cuando a mí llegó la información de IRB, que básicamente lo que hicieron fue dormirme por más de 12 horas, y cuando me desperté a escribir. Y cuando me contaron, o cuando leí, creo que lo leí en alguna parte, esta anécdota de Einstein, dije, con razón, fue lo mismo que a mí me pasó. Yo necesité llegar a un estado muy profundo por allá delta para despertarme e inmediatamente ponerme a escribir. Yo ahí no me fui a nada, ni me puse a llamar, ni me puse a nada, inmediatamente me puse a escribir. Entonces tenía como fresca esa información, me permitieron permanecer en estado alfa por cerca de 3 o 4 horas mientras escribí. Después me tomó año y medio interpretar lo que había escrito, ok, y ahí está el libro de IRB, Transforma el miedo en amor, es el resultado de esa dormida. Pero entonces básicamente, ¿qué quiero decirte con esto? Que este cambio de latido en la Tierra, este cambio de resonancia Schumann, lo que está haciendo es un incremento de las facultades del ser humano. O sea, estos talentos, estos dones que tenemos, pues están despertando. Y esto va mucho más allá de cualquier tipo de libros que puedas leer. Esto va mucho más allá de cualquier realidad ordinaria que pueda caber en tu cabeza. O sea, no te imaginas toda la información que todavía está por descubrir por el ser humano para continuar evolucionando este planeta. ¿Qué requieres? Simplemente estar conectado en la frecuencia apropiada, no ir en contravía de los ciclos reales. Mi recomendación es escucha los mantras de IRB, sintonízate con la música, permanece en ese estado alfa divino. Por eso nuestras meditaciones son tan potentes, porque básicamente cuando yo comprendí esto, o sea, los iniciados en IRB y personas que no son iniciadas, porque hay unas meditaciones que son solo para iniciados, pero hay otras que las tenemos para todo el mundo, y la gente me dice, pero ¿cómo así que meditar no es sentarse a repetir un mantra y no es quedarse quieto y no es dejar la mente en blanco? ¿Cómo así que, por ejemplo, la meditación de la risa, que es reírse por 22 minutos? A ver, la gente me dice, ¿cómo va a reír por 22 minutos? O sea, después de 2 minutos ya me cansé. Prueba la meditación de la risa, es divina. Te ríes por 22 minutos y luego inmediatamente caes fundido por 22 minutos, te acuestas boca abajo y te quedas en total silencio para luego levantarte a danzar. Ahí llega toda la información que tú quieras. Es como descongestionar la mente, entrarla como en ese estado beta total, donde la desocupas, entras en un estado teta para luego, desde un estado alfa que te produce la música de IRB, toda la música de IRB te produce un estado alfa que te conecta con tu ADN, te permite reconocer esa información.
son herramientas básicas para todo el mundo, porque obviamente los iniciados, los maestros tienen herramientas mucho más potentes, pero nuestras meditaciones en movimiento básicamente logran lo que te estoy contando que lograba Einstein. Entonces, ¿Einstein era el único genio? No, hay en ti una genialidad brutal, brutal. Solamente tienes que saber dónde está. Y tu información está en tu ADN, no la descubres en un libro, no la descubres con la mente, no la descubres repitiendo decretos, no, nada. Simplemente la descubres comprendiendo tus verdaderos estados que te conectan a la información de tu ADN y te mantienen sintonizado con los ciclos reales y de verdad de la Tierra. Te mantienen conectados a los ciclos del medio ambiente de la galaxia. ¿Te das cuenta lo que el medio ambiente de la galaxia hace en la Tierra y lo que cuando tú estás realmente consciente de esos ciclos de la Tierra logras hacer en ti? Bueno, por hoy te dejo con esta información. Déjame saber aquí si te gustó, si te explotó la cabeza, si te sirve para algo, si esto realmente activa tus niveles de conciencia, si te permite sintonizarte en otro nivel y si esta información ayuda a evolucionar tu vida. Nos vemos en el 5º encuentro de la noósfera, donde vamos a estar hablando de lo material, de nuestro cuerpo físico, de cómo este cuerpo físico se relaciona con esa noósfera y con estos ciclos naturales de la Tierra. Recuerda que si estás viendo esto en YouTube, regístrate, dale click a la campanita para que te avise de nuevos contenidos. Comparte esta información con muchas personas. Entre más personas conscientes seamos alrededor de la Tierra, mucho más fácil va a ser la evolución. La evolución sí o sí va a ser para todos. Pero qué rico que no sea en contravía, qué rico que no sea desde el dolor, sino que sea desde la satisfacción de estar protagonizando el cambio en la Tierra. Nos vemos en el próximo encuentro, en el 5º encuentro de la noósfera. Chao, chao.